Mañana es 2 de abril, mañana es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y nosotros un 2 de abril de 1982 nos deportábamos entramos a las Malvinas. Quizás al principio con alegría, con esa alegría inconsciente, al cabo del tiempo nos fuimos dando que esa alegría estaba totalmente desencajada, pero uno de los que estuvo ahí está al aire ahora. Su nombre es Ramón Garcés. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Russo? Te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por llamarme. Vos jugabas al vóley en River, imagino que estaría de novio, tenías una vida tranquila y de repente un 2 de abril estabas en Malvinas. ¿Qué sentías? Bueno, realmente era incomprensible, ¿no? A esa edad, 18 años, siendo tan jovencito, sí, entrenando y estudiando mucho, sí, no estaba de novio, eso ocurrió después, y sí, fue un golpe bastante fuerte porque si bien el servicio militar obligatorio era una de las posibilidades que tenía de acuerdo al sorteo que tocara, que me tocó un número que no había dudas que lo tenía que hacer, pero al mismo tiempo había que pensar que la guerra de Malvinas se dio en un contexto de una dictadura militar. Sí. Entonces era muy difícil aceptar que uno que está, digamos, militando contra esa dictadura militar, de un día para el otro, termina vestido con ropa militar y alejado 2.000 kilómetros de la casa, ¿no? De uno. Yo vivía a 100 metros de la primera brigada aérea del Palomar, me tocó Fuerza Aérea y me ingresaron por la primera brigada aérea, me subieron a un avión y me llevaron a la 9ª brigada aérea de Comodoro Rivadavia, Chubut. O sea que era muy perverso todo eso, y todavía ni se hablaba de la recuperación de Malvinas. Y vos, más que nada, ideológicamente estás identificado con el peronismo, y tenías 3 días antes, no sé si a lo mejor fuiste a la marcha en Plaza de Mayo, había habido muertos en Plaza de Mayo. Eso me contaron, yo ya estaba en el sur, a mí me incorporaron el 11 de enero del 82. Así que sí, yo era militante de la Juventud Peronista, entonces, bueno, tenía esos problemas de militancia en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Así que conocí lo que fue esa época en carne propia, me tocó estar preso, salir, entrar, y bueno, era la militancia juvenil, que uno trabajaba en las sombras, militaba en las sombras, y desde un centro de estudiantes de la escuela número 2 de Aedo, en donde también trabajábamos, militábamos con la Juventud Peronista. Así que en ese contexto de dictadura, militancia política, el servicio militar obligatorio y la guerra de Malvinas. O sea que fue bastante difícil transitarlo. Mira, lo que son las cosas, yo vivía a pocas cuadras de la escuela número 2. Así que soy de Aedo. Qué casualidad. Así que pero... Sí, bueno, ahí tengo toda mi historia, demasiada historia en esa escuela, donde teníamos que hacer las reuniones en la terraza, escondidas, entrando por el baño de las mujeres, de arriba había militantes peronistas, las chicas que nos decían, ahora sí pueden pasar, ahora no. Bueno, desde ahí mismo nos llevaron presos a la comisaría, a la 2 de Aedo, en donde terminó siendo un centro clandestino de detención. Así que conozco muy bien esa zona y estoy escribiendo un libro sobre ese momento en esa zona. Ahora bien, vos llamaste la atención de los medios porque fuiste el responsable de, no sé si 1 o 2 Sea Harrier que han caído. Sí, bueno... ¿Cómo fue esa historia? Contame esa historia. Netamente fue de un Harrier y después colaborando con otros cañones antiaéreos, algún otro Harrier más también. Pero principalmente el que más les dolió a los británicos fue el día 27 de mayo, estando en la parte final de la batalla de Darwin y Goose Green, en Pradera del Ganso, que fue la primera batalla fuerte, sangrienta, que ni bien desembarcaron el día 21 de mayo. La batalla final fue esos últimos 2 días, 27 y 28 de mayo, después de todo lo que habíamos transitado, y en ese contexto, en la tercera pasada que hacían 3 aviones Harrier, bombardeándonos, tirándonos con todo lo que tenían, digamos, bombas ametralladoras de 30 milímetros, bueno, era muy, muy terrorífico. Aparte a tan baja altura, a más de 500, 600 kilómetros por hora, era muy difícil. Y ya la experiencia de tantos días de recibir esos ataques aéreos y nosotros de tirarles con los cañones
Rheinmetall de 20 milímetros, decidí tomar como objetivo uno solo de los 3 aviones que los atacaron. Entonces a ese no lo perdí de vista nunca, porque el cañón tiene una mira telescópica. Los aviones no vienen derechito y se van derechito, o sea, entran, se mueven para un lado para el otro, dan vueltas, retornan, es mucha velocidad y en pocos segundos, y tirando las bombas y ametrallando, ¿no? Entonces el contexto es muy, muy difícil. Y yo ese día dije, bueno, después de la tercera pasada me enfoqué el cañón a un solo avión y lo seguí hasta que lo empecé a impactar. Después hizo un repliegue el avión para escaparse y justo pasó para el lado donde estaba yo con el cañón y le seguí disparando y explotó a pocos kilómetros del lugar. Ahora, vos tenías 18 años, no venías de una carrera militar, un día te engancharon, marché preso, vamos a hacer la colimba, y de ahí a Malvinas. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo sabías cómo disparar o cómo bajar un Sea Harrier? Bueno, la instrucción que tuve en la 9ª Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia fueron 2 clases en un pizarrón. Ahí nos explicaron lo que era cómo eran los aviones, cómo era un cañón, un dibujito con tiza. No veíamos el cañón, no lo conocíamos ni por fotos, y así nos mandaron a Malvinas. Así que allá un suboficial que era técnico mecánico, que estaba a cargo de preparar los cañones y el radar ELTA, el suboficial Carmelo Domina, que vive en Tandil, me ayudó con el cañón, nos enseñó a operarlo, y bueno, después aprendimos tirando directamente. Así que ahí fue el entrenamiento, no hubo otro, no fui sin instrucción. Creo que sin instrucción fueron las 2 palabras que se manejó durante toda la guerra. Sí, y después hubo sin conducción también, porque realmente era un caos todo, ¿no? Era una anarquía, no había voz de mando, entonces cada uno hacía lo que podía, lo que quería, lo que sabía, y otros no hicieron nada. Bueno, las situaciones límite no llevan a esos extremos, ¿no? Y así que no había conducción ya, entonces, y menos los artilleros, que estábamos a unos 2 kilómetros del pueblo donde estaban los comandos que teóricamente iban a conducir la guerra. Así, eso no ocurrió después, y el famoso dicho, sálvese quien pueda, ¿no? Tan lejos, así que utilizamos el cañón hacia los aviones y hacia los británicos que venían avanzando. La actuación del gobernador, en ese momento Menéndez, y los demás generales, obviamente, por lo que comentás, deja mucho que desear. Bueno, nosotros las órdenes que teníamos eran de los mandos que estaban en la base aérea militar Cóndor, que ellos recibían esas órdenes, teóricamente, y a nosotros nos bajaban esas órdenes. Bueno, así no fue, ¿no? No había coordinación entre Fuerza Aérea y Ejército, es más, estaban prácticamente peleados las cúpulas en Darwin y Gusurín, entonces se hacía cada vez más difícil, porque todos daban órdenes diferentes, todos querían decir algo, y uno escuchaba las radios, las Motorola, digamos, donde tendría que venir la información, y realmente ya no había que escuchar nada más que al radar que decía, nos atacan de tal lugar para preparar y apuntar los cañones para ese lugar. Después no había más órdenes, claro. ¿Escuchaba los medios informativos de Buenos Aires? No, de Buenos Aires no, podíamos escuchar Radio Carver y Radio Colonia de Montevideo. Así que ahí nos enterábamos de algunas cosas, por ejemplo el hundimiento del crucero General Belgrano, y algunas cosas más que cuando nos contaban a nosotros los suboficiales y oficiales que estaban ocurriendo eran muy diferentes. O sea que nos estaban mintiendo que estábamos ganando, que habíamos hundido 10 barcos, habíamos derribado 40 aviones, eran todas mentiras. Y nosotros nos motivaba a decir, estamos ganando, pero veíamos que no, era imposible, porque se acercaban las fragatas misilísticas y tiraban misiles todo el día, pasaban los aviones y nos bombardeaban, y ¿quién nos protegía a nosotros? Nadie. Entonces, no era muy creíble todo lo que nos decían. Y después quedó demostrado, ¿no?, en los medios. Yo lo vi cuando regresé, las tapas de la revista Gente, el 7 Días, y los medios en general, que estaban ordenados, digamos, por la Junta Militar. Bueno, le han mentido al pueblo diciendo que... Ese tema yo lo conozco. La información era la siguiente. De Malvinas te decían que van perdiendo. TELAM tomaba la información, la Agencia Nacional de Noticias, te decía que estaban perdiendo. Va la CIP, Servicio Informativo Público, la CIP
se cambiaba, ¿sí? Decía, estamos ganando, y después el primero en tener esa información era Gómez Fuentes en ATC, y estamos ganando. Claro. Y a partir de ahí todos estamos ganando. Estamos todos. Y era todo mentira. Eso es como la pobreza que baja hoy te dicen, hay menos pobres que antes, ¿viste? Claro, exactamente, sí. Es el mismo sistema de información. Si vamos al caso, es el mismo sistema. Estamos hablando de vidas humanas, de hambre, sí, de muerte, de frío, de soledad, es así, a ese nivel, ¿no? Nada más que uno venían con bombas y ahora vienen sin comida y bueno, y con gases y palos, digamos. Fuerzas propias. Ramón, ¿vos viste muchas torturas? Torturas hubo entre los soldados argentinos, y vos lo viste. Sí. Yo vi una sola, que fue un soldado del ejército que había sido estaqueado. Lo desaté, porque no entendía nada que hacía ahí. Yo pasé corriendo y lo vi estaqueado, y lo desaté, le pregunté qué pasó, y ese soldado me dijo que lo habían estaqueado porque había agarrado una lata de dulce de batata para comerla él junto con sus compañeros. Entonces lo trataron de ladrón y qué sé yo, y lo castigaron. Yo no entendía nada qué pasaba. Después me enteré después de años que pasó, ¿no? La guerra, que hubo decenas de soldados estaqueados, con digamos simulacro de fusilamiento, con los pies descalzos adentro de pozos con agua congelada y todo ese tipo de tortura por la religión, si eran judíos, y bueno, ese tipo de abusos parece que hubo un montón, y los tengo de primera mano porque conozco a varios de los que fueron torturados, y es más, uno de ellos fue parte de la película que hice, el cortometraje Entre dos mundos. ¿Quién? Una película de posguerra. Uno de los soldados se llama Eduardo Ortuondo, uno de esos era de ejército, combatió en Sapperhill. Bueno, ese fue estaqueado y después le saltaban arriba los tobillos, que era una cosa de loco. Así que él está dentro de ese bloque grande de denuncias contra esos militares torturadores que traspasaron la misma práctica que tenían de tortura del continente en esa época a las islas, ¿no? Y bueno, lo hice participar del cortometraje que ahora me dijeron que lo van a pasar mañana a las 11 de la noche en Canal 9, así que para que lo vean, que una reflexión de la posguerra, de los suicidios, más de 1000 suicidios a esta altura. Bueno, es muy difícil la problemática que llevamos adelante, el estrés postraumático de guerra es muy duro, muy furioso y es progresivo, entonces es una manera de tocar el tema de Malvinas desde otro ángulo. Mañana, si te interesa escuchar este programa a las 3:30, va a hablar otro soldado, otro combatiente, uno de los torturados. Muy bueno. Eso es interesante porque, si mal no recuerdo, hoy van a pasar en el cine Gaumont la van premier de un documental que tiene que ver con todos los soldados torturados en Malvinas. Bien. Va a ser hoy. Contame, para cerrar, ¿cuánto te costó en tiempo, en trabajo, hacer el documental? Bueno, ese cortometraje fue difícil porque, bueno, plata no conseguíamos, nadie quería hacer eso. Es más, fue censurado por el gobierno de Macri, no quisieron que lo pasemos. Qué raro, Macri, ¿no? Sí, Macri y Abelluto lo censuraron y, bueno, fue muy terrible, así que en ese momento estaba enfrentado Crónica TV con Macri y decidió pasarlo por Crónica. Bueno, fue muy terrible y lo que provocó es que se vea cada vez más el cortometraje. Hubo denuncias internacionales, lo empezaron a pasar en universidades, en escuelas secundarias, centros culturales, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Cancillería se pasó, y bueno, terminó pasándose en el Museo Malvinas hace muy poquito, ¿no? Hace 2 años más o menos. El efecto fue contrario al que quiso Macri, Abelluto y Federico Lorenz, que era director del Museo Malvinas, que también dijo que lo iba a pasar, y es una persona que está muy asociada con el tema Malvinas porque escribió muchos libros, pero trabajó con Macri y Abelluto y también no hizo nada para que se proyectara en el Museo Malvinas, museo que yo tuve la suerte de estar invitado para la inauguración. Sí. Así que bueno, ese arrastre viene, y bueno, tuvimos la suerte que Coco Silly, el protagonista que hace de veterano de guerra, me dijera que sí, que no cobrara un peso, porque es un malvinero de alma, así que Jorge Soncini, el productor, tampoco cobró nada, me ayudó a llevar adelante la película, porque yo realmente de cine sabía muy poco, digamos, en la producción. Bueno, escribir sí, escribí bastante, y es muy difícil escribir un guión de esa característica, por la temática en sí, de que no haya sangre, no haya golpes bajos, que los familiares están muy atentos a eso.
es un final abierto. Yo creo que hoy casualmente lo pasaron a una escuela secundaria en Avenida Entre Ríos, ahí en Constitución, así que estuve presente, hicimos cine debate. Es muy interesante ver la mirada de los chicos, ¿no? Así que estoy muy contento que se siga dando y que podamos seguir debatiendo el tema Malvinas desde otro punto de vista. Ramón Garcés, gracias por tu tiempo aquí en Comunas AM en Radio Belgrano. Gracias por todo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un abrazo malvinero para toda la audiencia. Gracias. A vos.